Vamos culminando este último bloque en el matinal día miércoles con quien es parte de la casa. Hace tiempo que no nos venía a visitar y gustoso de tenerlo con nosotros aquí, ¿cierto? Con quienes forman parte de su familia. Nico Mascherán, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien, saliendo de un resfrío que me traje de mi viaje de las Europas, justamente. Oye, acá muy bien acompañados con Rumi y Kinky, toda una dama. Ella anda ahí inspeccionando. Rumi, sabemos que aquí es más pequeñita, aún todavía no conoce los protocolos televisivos. Venga, Claro. Kinky. Oye, estábamos hablando, ¿viste nuestra invitada? Sí, se estaba pendiente, dije que oportuno, porque ni que se hubiese planificado así. Lo planificamos, Nicolás, tú sabes. Ni que lo quisiésemos, ¿viste? Ahí estábamos todos pensados para que este día miércoles también ya nos vayamos acercando a lo que es la música tradicional chilena y que ojalá no se disfrute solamente para el 18 de septiembre, sino que siempre, Nico, ¿no? Exacto, porque a mí me hablaron en principio de veamos algo de música chilena y yo entre darle vuelta y vuelta y vuelta dije, bueno, ¿y qué pasa con esta música chilena? Y me atrevería a hacerles una pregunta, a ver, menciónanme 3 compositores chilenos de música clásica. No, no hagas esto. Pasa eso, ¿no? Uno se queda ahí. Quizás acá en Concepción algunos identificarán a Enrique Soro, ya que es originario de la ciudad, ¿cierto? Y lamentablemente hay que decir las cosas como son. Son insuficientes los espacios que hay en el país hasta el día de hoy para la proyección de música clásica. Lo voy a llamar música clásica, simplemente yo sé que se puede discutir mucho el término, pero es como habitualmente se la conoce, ¿cierto? Para no entrar en eso de tradición académica o tradición escrita. Pero es básicamente esa música, ¿no? La música que uno generalmente identifica con el formato orquestal o de cámara o el lírico, como el que veníamos viendo recién, y que en el caso de Chile cuenta con bastante producción en términos históricos. Incluso uno puede ir a buscar los catálogos de los compositores y hay mucho material, pero es un tipo de música que lamentablemente no encuentra cabida o no encuentra suficiente cabida O no aún. le dan cabida. No le damos cabida. Exacto. No sé si por ahí pueden, por favor, poner, Doctor, usted manda acá. subir este audio que está sonando de fondo. Esta es una obra del año 1954 llamada Tres Aires Chilenos, Del 54. y que fue una obra que fue un hit en su momento, probablemente la más popular en Chile, justamente de el compositor Enrique Soro Barriga, quien era hijo de un compositor que viajó desde Italia hasta acá en Concepción, se enamoró y aquí se quedó viviendo, ¿cierto? Y proyectándose desde la música en una época en que por supuesto que se necesitaban profesores, por supuesto que se componía, ¿cierto? Y el niño prodigio a los 14 años viaja al Conservatorio de Milán y luego vuelve, a pesar de que tenía muchas ofertas para quedarse en Europa, vuelve a Chile diciendo, no, en mi país todavía hay mucho por hacer. Asertiva respuesta, arriesgada respuesta, yo diría que las condiciones no han cambiado en más de 100 años, todavía hay mucho por hacer. Nico Mascherán, y aquí nos sumergimos en la misma pregunta que hacíamos en el espacio anterior, que tiene relación con la lírica, la música clásica. ¿Por qué ese alejamiento probablemente en nuestro país con música que también es música nuestra? Hablamos de clásicos, como tú bien dices, de compositores nacionales. Sí. ¿Por qué existe como ese alejamiento probablemente de este público? ¿O se tiende a pensar que por lo general la música clásica, la música lírica, es música más de la élite? Yo creo que va por ahí en parte, y eso digo yo que es simplemente caer en los estereotipos. Okay. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta misma música que se está escuchando, de los Tres Aires Chilenos, todo el mundo iba al teatro y escuchaba este tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que y sobre todo desde la época previo a la dictadura y de antes empieza a producirse esta identificación de ciertos estratos, de ciertas clases sociales con este tipo de música y por lo tanto se le pone el rótulo de élite, pero históricamente no ha sido así. Era para el pueblo la música clásica. Cuando Mozart componía cosas como la flauta mágica era para un teatro chico donde uno se sentaba en una banca nomás ahí. Había por supuesto música que se componía más para las cortes, pero también había música
música que los mismos compositores hacían con un rasgo, digamos, más popular. Si vamos avanzando, Gustavo Becerra, lo que tenemos acá, porque tú señalas, claro, estamos hablando de los 50 a la fecha, que no ha cambiado mucho la situación, sí. pero tenemos los exponentes que han marcado precisamente unos cambios. De hecho, si se alcanza a escuchar ahí de fondo Becerra, es un estilo y un lenguaje musical que es completamente diferente al de Soro, que todavía está mucho más próximo a la música romántica del siglo XIX, mientras que ya Becerra tiene un rasgo de modernidad. Y eso es interesante observarlo porque también parte de esta, ¿cómo decirlo?, de esta estereotipación, ¿cierto?, de vincular a la música clásica con una élite social, tiene que ver con que la escena de la música docta en este país fue construida por un grupo de élite. Y ese grupo de élite quería apoyar cierta estética en particular, por ejemplo, bueno, en particular la estética germánica. Entonces, música que tuviera un aire nacionalista, como lo de recién, o música que tuviera un lenguaje tal vez demasiado moderno, como el de esta, no era tan bien vista. Era disruptivo. Claro, y este personaje, Gustavo Becerra, falleció, si no me equivoco, el año 2010, 2009, 2010, él hizo su carrera en Oldenburg, Alemania, porque tuvo que salir producto del golpe de Estado. Pero él llevaba a cabo debates súper intensos justamente con esta necesidad tanto de renovar el lenguaje de la música nacional como de aceptar que la música también podía tener una finalidad política. Y eso es un quiebre rotundo respecto del ideal estético de la generación anterior, que pensaba que la música era solo contemplativa, la música que había que valorar a la música arte. Y si llevaba un mensaje político, entonces ya no era música arte porque estaba al servicio de otra cosa. Era un acto político en sí. Claro. Enero del 2010 fallece. Oye, interesante el punto que estás tocando justamente, que tiene relación como al objetivo de la música, en este caso clásica, que en un principio era más contemplativa y a continuación, y desde lo disruptivo también un poco más social y político. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias musicales en cuanto a los códigos de estas estéticas clásicas en relación a justamente estas dos temáticas? Nosotros, lamentablemente en Chile tenemos que acusar que hasta bien entrado el siglo XX, siempre fuimos un poco a la saga de lo que estaba ocurriendo en Europa. Okay. Y en ese sentido, los códigos de la música clásica, ya desde los años 50 en adelante, en el fondo lo que están haciendo es tomar los lenguajes de avanzada que se habían desarrollado en Europa hacía 25, 30 años antes. Entonces hay un corte que se produce en el estilo llamado postromántico, que es hasta ahí, hasta donde los primeros artífices de esta escena clásica toleraban. Y esta otra música más moderna no es que no tuviese espacios, pero sí estaba mucho más limitada respecto de esa estética que habían impuesto los de este grupo de élite que les comento, que era liderado por Domingo Santa Cruz, que era abogado, pero también, digamos, se hizo compositor durante su carrera. Y justamente eso genera esa división, es decir, la música más tradicional pretende esa despolitización, mientras que el lenguaje moderno, que ya de por sí representa una especie de resistencia contra este modelo ya arcaico, se podría decir, postromántico, es la que se abandera finalmente con este sentido más político. Lo interesante es que la gente común también participaba de esto, porque más allá de que pudiera haber en este núcleo institucional que se formó un componente más bien, uno diría ahora, de derecha, de todas formas había una voluntad de que esta música permeara hacia todas las capas de la sociedad. Entonces, por muchos años, hasta el 73, no me pregunten por qué justo hasta ese año, se hacían los festivales bienales de música chilena, donde los compositores nacionales tenían la posibilidad de presentar sus obras y algunas de ellas eran premiadas. Y en esos festivales iba todo el mundo. Es más, todo el mundo votaba por las obras que les había gustado. La diferencia la hacía tu estatus, es decir, si tú eras un especialista en música, tu voto valía, por ejemplo, 5 puntos. Si tú eras un técnico, por decir, un crítico musical, entonces tu voto valía 3 puntos. Y si tú eras público general, tu voto valía 1 punto. Pero el público votaba. Oye, lo que estamos viendo acá, porque, claro, muchas veces vemos... cuando hablamos de música clásica, ligado a lo lírico y todo esto, pensamos Italia, inmediatamente, como que, no sé, uno lo lleva como a lo europeo.
por las bases, obviamente, pero claro, dentro de lo que pasa acá y también de las creaciones locales. Siempre que una música externa se vaya a instalar en un espacio, va a pasar por una primera etapa de imitación. Es decir, cuando yo empiezo a generar mi propia música, lo que hago es más o menos replicar lo que yo conocía afuera. Pero rápidamente va a surgir esa inquietud por conseguir algo más local. Antes de la década del 50, lo que más campeaba, digamos, en ese sentido, era la llamada música nacionalista, que lo que hacía era tomar temas del folclore, o que tuviesen reminiscencias de folclórico o de temática indígena, y eso traspasarlo, digamos, a diferentes formatos musicales, poemas sinfónicos, sinfonías, canciones. Pero ya desde el 50 en adelante, el sello identitario empieza a volcarse un poquito más hacia una cosa propiamente chilena. Esto es mucho más moderno, esto ya es de los años 90, pero lo que estamos viendo aquí es una representación de algo que el compositor Gabriel Matei ha planteado incluso como un ballet. Se llaman parrianas. Y obviamente están, digamos, los textos están tomados de poemas de Nicanor Parra. O sea, ¿qué más chileno y al mismo tiempo qué más universal? Sí. ¿Te fijas? Y aquí nos citamos también a la posibilidad de que las artes vayan de manera convergente disfrutando. O sea, que tú hablas de Nicanor Parra, ¿verdad? Claro. Y hablas de cómo también se puede ir fusionando también los distintos estilos artísticos, ¿no? De hecho, eso es lo que empieza a ocurrir, porque justamente Gustavo Becerra desarrolló un taller y un método donde él aspiraba a que, si bien yo manejo el lenguaje de la academia y ese es el código en el que voy a escribir mi obra, no tengo que mirar en menos las otras músicas. Entonces, si yo puedo integrar, por ejemplo, elementos del folclore o de otras tradiciones o de música popular, y siempre pensando desde mi lenguaje, pero no como si yo estuviese poniéndole la pata encima a lo otro, sino que yo simplemente estoy aprendiendo de aquello otro para integrarlo a mi propio oficio. Y esa palabra es muy importante porque como también estaba un auge de los movimientos de izquierda en ese entonces, el visualizar la música como un oficio, como algo que tiene un componente artístico, que tiene un componente estético, pero entender también que el compositor es un trabajador de la música y el día de hoy puede estar componiendo una sinfonía y el día de mañana un jingle televisivo o radial. De hecho, en ese momento se produce el cruce entre lo que conocemos como Nueva Canción Chilena, donde sabemos que muchas de las canciones más trascendentales de ese repertorio son de Sergio Ortega, y Sergio Ortega es un compositor de cuño académico. ¿Qué hay? El Pueblo Unido, sin ir más lejos, es de él. Nico, ¿qué hay con...? Nos quedan un par de minutitos de programas, 3 minutitos. ¿Qué hay con lo que pasa en el Biobío también? Eso, bueno, ahí estamos justamente viendo a músicos ya de nuestra región, y si no los logran identificar, al menos sí se ve el mural. Sí. Es interesante porque en el Biobío no podría decirse que hay una escuela de composición, algo reconocible, pero sí hay compositores, y de hecho muchos de los músicos de nuestra orquesta son compositores y eventualmente se tocan algunas de sus obras, ya sea en los conciertos sinfónicos o los de cámara, principalmente en los de cámara, ¿ya? Eso, básicamente la razón de ser es que muchas veces los compositores componen para los amigos o componen para los músicos de los que disponen, y no siempre se va a disponer de una orquesta, ¿no? Sí. Y por ejemplo ahí vemos a Jaime Cofré dirigiendo, él tiene obras también que ha estrenado la orquesta de nuestra universidad, el chelista Raúl Muñoz también, Gibson Reyes, que me perdonen si se me ve Javier Bustos también, yo le conozco algunas obras, e incluso hay un ensamble que se dedica a la divulgación de música contemporánea y que ha hecho un trabajo interesante en rescatar a algunos de estos autores más nuevos y otros no tan nuevos, porque nosotros también tuvimos nuestro gran exponente local o nuestros grandes exponentes locales en Miguel Aguilar, que fue profesor del departamento de música de esta universidad, y también en Wilfred Junge, que fue director de la orquesta de la Universidad de Concepción, y que si bien su rol era más como director, incluso ganó premios nacionales con algunas de sus obras. Así que actualmente podría decirse que hay una escena discreta, pero la hay. Conversando con Rodrigo Peje Durán, hace poco, en realidad, me comentaba que ahora, en septiembre y octubre, se van a estrenar dentro de los conciertos de la temporada de la Sinfónica varias obras locales. Y eso es lo interesante, no solo chilenas, sino locales. Yo creo que si no se trata de ser localista,
pero si queremos que esto efectivamente tenga un mayor alcance, una mayor difusión, tenemos que empezar por casa y reconocer que aquí tenemos varios artistas, compositores que hacen un excelente trabajo. Podría nombrar hartos más, o sea, Daniel Estrada, si bien son más arreglos, él también está formado, digamos, dentro del ruedo académico, o Giuliano Bertetti, que va a estrenar también una obra, quizás estoy spoileando, pero fue estudiante del departamento de música. Hay talento acá. Entonces hay talento en Concepción, y yo creo que lo que falta es que las audiencias nos abanderemos un poquito más por esta música, lo que no quiere decir que vayamos a dejar de escuchar reggaetón o rock clásico o qué sé yo, sino que simplemente entendamos que esto también forma parte de nuestra identidad, y que si realmente una persona dice yo me enorgullezco, por ejemplo, de ser penquista o de ser chileno, al menos debería tener una pequeña noción de qué es lo que está pasando en su ciudad, y que acá no todo se reduce al rock, ¿cierto? También hay una escena de música electrónica importante, hay muchas, bueno, del rock hay un montón de corrientes, y también tenemos una escena clásica de peso. Es decir, hace nada más un par de semanas yo mismo estuve cantando en un concierto donde tocó el maestro Alfredo Perl, y fue una experiencia maravillosa, te fijas, a teatro lleno. Y eso también dice algo. Se piensa que esta es una música de las élites, y hasta cierto punto uno podría defender aquello, pero hay que ir a ver a la orquesta cuando, por ejemplo, se hacen los sinfónicos corales, a ver si es que es tan elitista lo que está ocurriendo y cómo eso trae un público muy amplio. O ciertas óperas también, que resultan ser bastante transversales, e incluso algunas aptas para toda la familia. Y por lo mismo, muy importante para nosotros como medio de comunicación tenerte con nosotros aquí, Nico. Siempre nos traes temas que van desde la cercanía también de aspectos musicales que ocurren en nuestro país, o incluso a nivel internacional, así que ojalá que más adelante también puedas acompañarnos para seguir planteando, sobre todo en este mes de septiembre, la importancia de la música chilena, no solamente las cuecas, sino que un barrido de cosas que podríamos hoy día, ¿cierto?, ir comentando. Hay harto para conversar. Música chilena es un abanico súper amplio, entonces no podemos estarnos cerrando siempre en lo mismo. Exactamente. Oye, nosotros aquí con Kinky, porque Rumi anda por ahí. No, allá está. Rumi, venga. Con Rumi Estamos también queremos despedir. Ahí viene Rumi, llega a escena Rumi, porque ya nos despedimos, agradeciéndole su sintonía. Nico, siempre un gusto, un placer, además muy bien acompañado, bien aperrado acá en nuestro estudio Pet Friendly. Pasadito unos minutos.